Bueno, este es un resumencito que armé para que tanto Claudia como nosotros estemos de acuerdo con lo que estuvimos haciendo, porque abrimos muchas ventanas y me pareció que es momento de ordenar. Bueno, fíjense, en práctica profesional docente 3 y diseño de secuencias didácticas o de problemas didácticos, no me acuerdo bien el título de la materia, con Claudia, armaron un mapa conceptual y una red, es lo que yo llamo alcance de contenidos, en el eje de álgebra y funciones. Falta un acentito ahí. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros estamos articulando eh, las materias de historia y fundamentos e investigación. Entonces, fíjense, como observarán en violeta, tengo todo lo de historia, y en verde son materias bastante feministas, por lo que me doy cuenta. Todo lo de investigación. Arranco por lo de investigación. En investigación hicimos una clase en la que vimos los elementos fundamentales, repasamos todo lo de metodología de la investigación. Le pongo acá la diapositiva y seguimos por ahí. Seguimos acá. Si me cuelgo de esta línea, vimos que era un problema de investigación. Acá tenemos todo el resumencito. Leímos eh, todos los capitulitos del libro de perspectivas, toda la parte que hablaba de metodología de la investigación, cómo llevar a cabo una investigación. Hicimos un montón de cosas, me estoy dando cuenta. Respecto de las investigaciones, hoy estábamos terminando de analizar los resúmenes de investigación. O sea, a partir de resúmenes que se entregan para ser evaluados, nosotros jugamos a ser evaluadores y los criticamos tremendamente. Después, bueno, estuvimos laburando acá, ¿no? Después, por otro lado, les mandé una investigación por dentro de la cocina y mucho más que les iba a re gustar, que es el libro recién calentito y salido de fábrica que armamos con el equipo de investigación que se llama Heurística, la resolución de problemas matemáticos, que esto era para que vayan despuntando el vicio, todavía no lo trabajamos, pero es un ejemplo de una investigación por dentro y tiene todo el plus que a ustedes les va a encantar, que es sobre resolución de problemas que lo manejan muy bien. Vimos una secuencia didáctica, o sea, una investigación que yo hice cuando era muy chiquita, es una tesina, o sea, intentaba hacer una investigación que hablaba de la historia, la influencia de la historia en la enseñanza de los números irracionales. O sea, es un ejemplo de cómo podemos llevar la enseñanza de la matemática a través de algunas motivaciones de la historia, o cómo la historia puede influir en esa enseñanza. Y acá también todavía no lo terminamos de trabajar, pero hicimos, o ustedes hicieron algunas críticas y algunas cosas que no todavía no levantábamos, se pusieron a pensar si eso era una secuencia o no era una secuencia, esa propuesta de clase, lo que encuentran acá es una propuesta para laburar los irracionales desde su historia. Bien, ¿qué otras investigaciones tenemos en el tintero que todavía no trabajamos? Estas dos son las que les voy a mandar después de haber revuelto bastante y tratando de no abrir tantas ventanas y no darles tantas cosas. Dos que me parecen que están muy buenas y ahora voy a decir por qué. Uno que habla análisis y categorización de errores en el aprendizaje de la matemática en alumnos que ingresan a la universidad, de Marcel. Los obstáculos epistemológicos en el desarrollo del pensamiento algebraico. La visión histórica, esta es de Elsa Malizani. Ahora les voy a contar, me parece que estas investigaciones son investigaciones, obvio, así que cumple estar en este lado verde de la historia, que es de ejemplos de buenas investigaciones, que tienen todas sus partes, que reportan lo que hay que reportar. A su vez, eligen el eje del algebraico
y análisis algebraico como proceso de investigación, cuenta cuáles son los obstáculos en la enseñanza del álgebra, entonces se engancha con el eje que están trabajando con Claudia. Y miren, esta es la misma diapositiva, pero fíjense que ahora pinté de violeta las mismas cosas. O sea, porque acuérdense que con violeta, si vemos, yo marcaba todo lo que tenía que ver con historia y fundamentos. Entonces, en la última diapositiva también aparecen pintadas de violetas y ahora les voy a contar por qué. Si vamos adelante y nos vamos al eje de historia y fundamentos, ¿qué hicimos? Primero nos planteamos para qué la historia de la matemática y los fundamentos en historia de la matemática para la enseñanza de la matemática. Ahí vimos del viejo conocido librito de perspectivas metodológicas un capítulo que nunca habíamos leído, que es el de Juan Nápoles Valdés, un ex amigo de la casa. Los chicos sabrán por qué, ahí contamos en las anécdotas. La historia de la matemática y el futuro de la educación matemática. Juan es un eximio estudioso sobre la historia de la matemática, pero está posicionado en esto. ¿Para qué estudiar la historia? Para poder hacer mejores propuestas didácticas, y entonces ahí se vincula un poco con que queremos aportar a este eje conceptual que estaban laburando, y nos venimos acá y traté de buscar investigaciones que aportaran a eso. Entonces, la influencia de la historia en la enseñanza de los números no fue al azar, no es una investigación cualquiera, sino que es una que muestra un ejemplo de cómo se puede armar una secuencia didáctica o meter en una clase la idea de historia. Estos dos artículos o reportes de investigación que van a leer tiene que ver, también están en violeta porque tienen que ver con eso, son elementos que nos sirven para poder planificar las clases en el eje que están trabajando con Claudia o que empezaron a trabajar, y también nos muestra cómo hay, digamos, obstáculos, hay cosas que aparecen que tienen que ver con el desarrollo histórico de los conceptos. Estas dos cosas voy a darles una guía de lectura para que vean dónde tienen que hacer foco para analizar. Esta ustedes la laburaron, así que nos falta levantarla. Y como bonus track vimos uno y yo le dejé otro, videos de charlas TED de Eduardo Cabezón. Una es una charla TED y la otra es un videito que tiene en Derivando. El primero cuenta el poder de las historias, o sea, tiene que ver con la anécdota, cómo contar que la historia de la matemática también nos permite ver la matemática de una manera más viva, más a través de la gente, más falibilística, diríamos nosotros, y cuenta esto de sentarme en ronda y contar historias, narrar historias, contar anécdotas, lo que más se diría el puterío, como estuvimos charlando en la clase, que le decía a Pablo Lupi, contame el puterío, lo que pasó ahí. Bueno, dicho más académicamente, es el poder de narrar historias, así con todo lo que eso implica. Y en esas historias elegí una muy conocida que tiene que ver con el último teorema de Fermat, que en particular a mí me apasiona, y bueno, se los dejo para escuchar. Y hay cosas que no se cuentan acá, que yo sé porque he leído, que después se las puedo contar, así que les dejo ese capítulo abierto. Pero bueno, acá es donde estamos parados. Este es nuestro enganche entre, digamos, de alguna manera, la articulación entre práctica y diseño e historia y fundamento, y la integración de estas materias. La idea que tenemos con Claudia es de poder hacer esto en cada uno de los ejes que vayamos trabajando. Me parece que es una propuesta re linda. Lo importante es que les quede claro
para qué hacemos cada una de las cosas y cómo fuimos trabajando. Bueno, abrazos a todos y nos estamos encontrando por Zoom y por Telegram.